Hola a todos. En este pequeño video haremos una revisión breve de los aspectos psicosociales del sicariato. Cuando nosotros pensamos en un sicario, generalmente lo relacionamos con alguien trastornado mentalmente. Bueno, pues hoy revisaremos que cuando nosotros nos referimos a estas personas desde la patología individual, pues en realidad nos estamos quedando muy cortos, no estamos considerando todos los aspectos de tipo social, contextual, hasta históricos, pues relacionados con esta figura. Bueno, el fenómeno del sicariato ha tenido un gran impacto debido al incremento de sicarios que hemos observado, al nivel de violencia y de sadismo que estos manejan y al tipo de personas que hoy en día se vuelven sicarios, que en realidad pues cada vez son personas más jóvenes. Y bueno, y también pues a la trascendencia mediática que estas figuras han tenido. Ahora hay hasta canciones con respecto a los sicarios, hay niños, adolescentes que valorizan este tipo de figuras. Bueno, lo primero que no debemos de perder de vista con respecto a este tema es que es una problemática de índole multicausal que nos obliga a no reducir al sicario solamente a un enfermo mental, sino a considerar las condiciones socioeconómicas, el contexto sociocultural, el momento histórico en el que estos emergen y por supuesto el perfil psicosocial y no meramente clínico de esta figura. Pues bueno, comencemos por definir a quién denominamos sicario. Bueno, un sicario es aquella persona que asesina por encargo a cambio de una remuneración económica. No es una figura nueva, sino que ha estado presente en diversas culturas de la evolución humana, como por ejemplo en la cultura romana. En el Imperio Romano, el sicario era el encargado de asesinar a los enemigos de su amo, generalmente pues, de tipo político. La palabra sicario en latín significa hombre daga. ¿Por qué? Bueno, sica es el término que utilizaban para referirse a un tipo específico de daga. Era una daga con las dimensiones precisas para poder ser llevada pues, bajo la manga y pues, poder cometer los asesinatos. Y pues bueno, de ahí hasta la época moderna, pues tenemos que ha cambiado, ahora ya son pues algunas cuestiones distintas. Pues en esta época moderna el sicariato surge como un fenómeno económico en donde se le pone valor a la vida, en donde se mercantiliza la muerte y que funciona en una especie de oferta-demanda. El servicio es contratado a cambio pues, de un pago, de una remuneración, para llevar a cabo un ajuste de cuentas, para llevar a cabo justicia por propia mano o para intimidar a alguien, siempre a cambio de una compensación económica. Bueno, existen diferentes clasificaciones o tipologías con respecto a los sicarios. La clasificación más general los divide entre aquellos sicarios que están inmersos en la estructura de algún grupo delictivo o del crimen organizado y el sicario que no trabaja para ninguna organización, sino que trabaja de manera independiente o autónoma. Y bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos. El sicario inmerso en la estructura del crimen organizado es entendido y es visto como un brazo armado de la organización. Es un actor violento a quien se emplea para eliminar a los enemigos. Tienen cierto grado de habilidad o de profesionalismo. Generalmente son personas con rasgos antisociales muy marcados y que por lo general han tenido ya un historial de conductas delictivas. En cambio, el sicario de tipo autónomo, no se encuentra al servicio de ningún grupo delictivo, es un trabajador independiente, es contratado generalmente para poner solución a conflictos de índole personal.
como por ejemplo contratarlo para estas cosas tan terribles de asesinar a mi esposa o a mi socio comercial o alguien con quien yo tenga una dificultad o que me pueda perjudicar de alguna manera. En el caso del sicario inmerso en la estructura del crimen organizado, pues claro que está ahí para recibir una paga, pero también se ponen en juego otro tipo de motivaciones, como por ejemplo, pues el obtener un prestigio, el obtener cierto reconocimiento o escalar en el organigrama de la organización o del grupo delictivo. En el caso del sicario de tipo autónomo o independiente, la motivación ahí es meramente económica. En su libro Mentes Asesinas de Feggy Ostrowski vamos a encontrar también una clasificación de los sicarios que los divide en 3 tipos. Ella habla del sicario fracasado y pues ella dice que es una persona que no consigue prosperar en ninguna actividad productiva convencional o socialmente aceptada por diversas razones, ya sea por la falta de oportunidades, por la cuestión educativa o porque pues sí tiene como serios problemas de personalidad. Y bueno, a esto se le va aunando el resentimiento social y pues entonces estas personas terminan siendo sicarios. Después, Feggy Ostrowski nos habla del sicario de tipo sádico. Para este tipo de sujetos el sicariato es un oficio, es un trabajo y pues por lo tanto lo desempeñan con disciplina y pues no viven remordimientos, culpa, pues porque ellos están haciendo un trabajo. En realidad este tipo de personas pues disfrutan del dolor que causan pues a otras personas. Y por último nos habla del sicario dependiente. Estos delincuentes encuentran en el sicariato una forma de sentirse valorados, reconocidos, de obtener prestigio. Necesitan asociarse con personas poderosas que los hagan verse a ellos también invencibles, poderosos o temibles. Bueno, hay muchas otras clasificaciones también, pero bueno, estas son las 2 más generales, las 2 más importantes. Bueno, así como decíamos que la figura del sicario había estado presente pues a lo largo de distintas culturas, también tenemos que decir que pues está presente en la actualidad, pues no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Solo que los contextos culturales, sociales, económicos, políticos de los países pues hacen que en cada país esta figura tenga ciertas características que los diferencian de otros sicarios. El fenómeno del sicariato en México pues presenta también estas peculiaridades que los distinguen del fenómeno a nivel internacional. Y bueno, algunas de ellas tienen que ver con pues el contexto social, el contexto económico, el contexto político en el que surge el fenómeno. Los sicarios mexicanos generalmente pertenecen a un cártel, entonces no son de tipo independiente o autónomo, como sería en países europeos o en otro tipo de países. En América Latina o en México, Colombia principalmente, la edad de incursión al sicariato oscila entre los 10 y los 12 años. El nivel de escolaridad de estas personas pues es bajo, generalmente provienen de familias disfuncionales donde ha habido maltrato, donde ha habido violencia y sus contextos sociales pues también son contextos muy marginados con falta de oportunidades. Y pues bueno, estas características pues las vamos a encontrar en los sicarios de este lado del mundo, en América Latina, en México, en Colombia principalmente. En contextos europeos, por ejemplo, se habla de que pues, los sicarios allá trabajan más bien de manera independiente. Las edades van como entre los 30 y 40 años y bueno, son personas que son contratadas, se desplazan a algún lugar del mundo y pues se van, ¿no? O sea, no pertenecen, no se arraigan a ninguna organización como en el caso de los sicarios en nuestro contexto.
Entonces, el sicariato no es solo un fenómeno de sujetos locos, trastornados, violentos, a los que se les paga por matar. Es un fenómeno mucho más complejo que involucra una determinada estructura social y en donde aquello a lo que se le da valor en términos económicos y culturales se ha ido distorsionando, lo que hoy conocemos a lo mejor como narcocultura, en donde se valora lo económico, en donde se valora cómo lo conseguiste, en donde se valora un estilo de vida de excentricismos, de excesos, que bueno, a lo mejor en otras culturas esto no sucede. ¿Qué motiva a alguien pues, a volverse sicario? Bueno, pues hemos pasado por todos los tipos de motivaciones. En un primer momento la motivación central fue el dinero fácil, el dinero rápido, en contraposición a las pocas oportunidades de trabajo y de educación que existían en algunas comunidades. Bueno, posteriormente la motivación fue cambiando un poco y la motivación central era pues, la ambición que tenían muchos jóvenes de alcanzar el prototipo del nuevo rico de la colonia, el nuevo rico del barrio, que todo lo podía tener, que no tenía que esperar a ahorrar 1, 2, 3, 4 años para poder conseguir algo. Además pues, de esta motivación económica, después pues, la motivación empezó a ser mucho más social, es decir, estas personas comenzaron a ser respetadas, admiradas por sus iguales y pues el crimen organizado les ofrecía el reconocimiento y pues también el dinero que muchos jóvenes no encontraban o no encuentran en condiciones de legalidad. Y pues bueno, hoy en día una de las motivaciones más importantes es que al volverte sicario, pues puedes acceder a un estilo de vida atractivo, en donde las personas viven al límite, en donde las personas pueden vivir con excesos en cuanto a drogas, en cuanto a alcohol, en cuanto a mujeres, despilfarros, y que pues su posición de sicarios les permite conseguir todo esto, aunque pues mueran jóvenes, ¿no? Digamos que todo esto que consiguen en exceso, pues para ellos es preferible vivirlo 3, 5 años y morir, a pues vivir toda una vida pues sin ese reconocimiento, sin ese prestigio o sin esos excesos o esas excentricidades. El auge de la narcocultura pues ha favorecido esta parte. Nos permite explicar pues también este creciente fenómeno pues a partir de todas las excentricidades, la búsqueda del hedonismo, del prestigio social que esta forma de vida les ofrece y que se ha vuelto en muchos jóvenes un modelo a seguir. Entonces, pues como podemos ver, si nosotros nos referimos a estas personas solo desde la parte clínica, pues nos vamos a quedar muy cortos en explicar qué es todo lo que ocurre para que se dé este fenómeno. Por supuesto que nos podemos sentar a evaluar clínicamente, psiquiátricamente, psicológicamente a estas personas, pero estamos perdiendo de vista todo este contexto en donde surgen. Por ejemplo, en nuestro país hasta el momento político ha influido. Después de que Calderón inicia la guerra contra el narco, pues hay un boom de este fenómeno, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es necesario que nosotros lo consideremos para no quedarnos a este nivel meramente de patología personal o individual. Y pues bueno, es un tema muy extenso, este es solo una breve introducción. Y pues bueno, el fenómeno del sicariato es una problemática de graves consecuencias
que ha desvalorizado la vida, que le ha puesto precio a las vidas, que ha mercantilizado la muerte y que ha llevado a muchos jóvenes a vislumbrarlo como un estilo de vida que les dará poder, que les dará prestigio, que les dará dinero, que por los medios legales pues ellos no pueden conseguir. El sicariato se ha posicionado como un delito con particularidades propias que ha generado un número alarmante de homicidios por encargo. Y pues bueno, los daños colaterales que este fenómeno ha traído pues son muchos, ¿no? Entre ellos pues la pérdida de la confianza y de la legitimidad del sistema judicial, el incremento de la impunidad, de la corrupción, el que ahora tengamos menores en este fenómeno, en lugar de que estén en las escuelas o estén estudiando, ha aumentado o enriquecido esto que llamamos la narcocultura, ha hecho que pues, los valores de ahora pues, se modifiquen y que le valoremos más ahora a la ostentación, a la consecución del dinero fácil a costa de la vida de otros. Y pues bueno, por todo lo anterior se hace necesario el estudio de este fenómeno desde una perspectiva psicosocial y no solo de patología individual que pues nos hace que nos quedemos muy cortos. Aquí pues en el centro en donde yo trabajo nos ha tocado pues atender a algunas cuestiones relacionadas con el tema. Nos ha tocado atender desde el sicario que está peleando por la guardia y custodia de sus hijos, desde el sicario que pues anda con su brazalete para que lo localicen y que lo único que puede hacer es venir a terapia o venir a trabajar. Y pues bueno, poder escucharlos, poder tratar de entender la manera en que piensan, poder hacer un análisis a nivel clínico o individual de ellos, pues nos permite entenderlos a ellos como personas, pero no es suficiente para poder comprender esta motivación o este fenómeno. Como dijimos, pues es necesario conocer todos los aspectos psicosociales, culturales, históricos, políticos, en donde este fenómeno surge. Entonces, bueno, es un tema bastante extenso y pues bueno, esta es solo una breve introducción al tema.